Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy me he puesto mi cosplay de Kamen Rider, pues porque vamos a hablar de la historia de Kamen Rider. No sin antes recordarles que pueden entrar a nuestro blog tokugodo.blogspot.com o aquí en los anuncios del canal pueden hacer clic y eso nos ayuda muchísimo. Si quieren ayudarnos un poco más, recuerden que también pueden unirse como miembros del canal a partir de 99 centavos y eso nos ayuda a traerles más contenido para ustedes. Dicho esto, pues vamos a comenzar. La historia de Kamen Rider pues es una historia que ya tiene casi 50 años de edad. El próximo año es el aniversario número 50 de Kamen Rider. Incluso ya se anunció cómo va a ser el logo del 50 aniversario de la serie. Va a estar espectacular. Dicho esto, pues vamos hoy a ver la historia de Kamen Rider, así como vimos la historia del Super Sentai. Mucha gente, pues como ya les dije, quieren ver más de lo que son solamente Power Rangers, y creo que este es un buen momento ya para decirles pues cuál es el orden de las series. Así que para empezar con la historia de Kamen Rider, comencemos con su inicio, con la era Showa. Recuerden que Kamen Rider fue la base para crear al Super Sentai y luego los Power Rangers, así es que vamos a ver cómo inició esta historia. Nuestra historia comienza en el año de 1971 con Kamen Rider, la primera serie de esta franquicia. Aquí, el joven Hongo Takeshi es secuestrado por la malvada organización Shocker, que quiere conquistar el mundo. Lo convierten en un androide con poderes sobrehumanos que tenía la capacidad de volver a su forma humana. Sin embargo, Hongo Takeshi decide que él va a utilizar sus poderes para defender la paz, la verdad, la justicia y detener a Shocker, por lo que se convierte en el primer Kamen Rider de la historia. Más adelante aparecería un segundo Kamen Rider llamado Kamen Rider Nigo, con lo cual se convertirían en el dúo de Kamen Riders que defenderían el mundo de los malvados planes de Shocker. Luego, en el año de 1973, aparecería Kamen Rider V3, donde Shiro Kazami accidentalmente atestigua un asesinato cometido por la malvada organización Destron, haciéndolo un blanco para estos malvados monstruos, y después de que su familia es asesinada, él le pide a Kamen Rider 1 y Kamen Rider 2 que lo conviertan en un Kamen Rider, por lo que ellos, aún a pesar de que no querían que alguien vuelva a sufrir las mismas desgracias, decidieron convertirlo en Kamen Rider Vitra, el tercer Rider de la franquicia. En esta serie también aparecería una especie de Rider secundario llamado Riderman. Para el año de 1974 tendríamos a Kamen Rider X. En esta serie, Kamen Rider X venga la muerte de su padre en contra de la malvada organización God, para lo cual les dejamos el video que hicimos al respecto. En el año de 1974 tendríamos la serie más sangrienta de la franquicia, Kamen Rider Amazon. El último descendiente de los incas deberá ir a Japón para detener a una horrible organización que intenta conquistar el mundo con el poder del brazalete Gigi y el conocimiento de la sabiduría de los incas. En el año de 1975 tendríamos a Kamen Rider Stronger. En esta serie, Shigeru Joe utiliza sus poderes para detener a la organización Black Satan y es uno de los primeros Kamen Riders que tiene el poder de la electricidad. En esta serie también aparecería la primera Rider femenina, Human Tackle, que tendría un diseño de mariquita. Después de esto la serie se tomaría un pequeño descanso, pero regresaría en el año de 1979 con Kamen Rider Sky Rider, o simplemente como lo habían subtitulado, Kamen Rider. Esta era una especie de reboot de la serie original, y en esta serie un inocente campista llamado Hiroshi Tsukuba es convertido en Sky Rider para combatir a la malvada organización Neo Shocker. Después, en el año de 1980, tendríamos a Kamen Rider Super One. En esta serie, Kazuya Oki se pone a sí mismo como voluntario para que le sometan a una operación cibernética y se convierte en Kamen Rider Super One para poder vengar la muerte de los científicos en contra de la malvada organización Dogma Kingdom. Después vendría una película muy especial,
nace el 10º Kamen Rider Zekross. Esta es una película donde aparecen los primeros 10 Kamen Riders de la historia, y pues el 10º Kamen Rider es un joven que ha sido raptado por la organización Badan y es convertido en Zekross. Sin embargo, con la ayuda de los 9 Kamen Riders anteriores, él decide aceptar su destino y enfrentar a esta malvada organización, convirtiéndose en el 10º Kamen Rider. No tuvo una serie de televisión, sino fue una película para celebrar al 10º guerrero. Luego vendría la serie Kamen Rider Black. En esta serie, el malvado Gorgon implanta pues un poder especial dentro de dos hermanos, Kotaro y Nobuhiko, para que ellos se conviertan en superhumanos. Sin embargo, Kotaro decide utilizar estos poderes para dejar de ser el malvado Black Zone y convertirse en Kamen Rider Black, luchando contra su hermano, quien se ha convertido en Shadow Moon. Esta serie tendría una secuela con la que se cerraría prácticamente las eras Showa de Kamen Rider, que es Kamen Rider Black RX. Después de haber derrotado a la organización Gorgon, Kotaro ha decidido pues continuar con su vida. Sin embargo, el Imperio Crisis ataca a la Tierra y, debido a que era un oponente formidable, deciden destruirlo. Sin embargo, un milagro ocurre y la energía del sol modifica su cinturón de transformación, convirtiéndolo en una versión más avanzada de sus poderes, Kamen Rider Black RX, el Hijo del Sol. Aparte de estas series, también existen 3 películas que están consideradas como Riders de la era Showa, ya que no son series de televisión, sino películas dirigidas simplemente pues para que la gente los vea. La primera, tenemos a Kamen Rider ZO, que nos narra la historia de un joven que se despierta inconsciente en medio de un bosque y descubre que tiene poderes especiales. Estos poderes le permiten convertirse en Kamen Rider ZO para poder proteger a la hija de un científico después de que una inteligencia artificial trata de destruir la vida en la Tierra. También tendríamos a lo que fue Kamen Rider J, en la cual un joven es reclutado por los espíritus que vivían debajo de la tierra para convertirlo en el héroe que proteja al mundo de una invasión alienígena. Este es el primer Kamen Rider que puede convertirse en gigante. Y finalmente tenemos una adaptación muy oscura de Kamen Rider llamada Shin Kamen Rider Prólogo, que es básicamente un prólogo de lo que sería el primer Kamen Rider. En esta película, el protagonista no se transforma en un Kamen Rider como nosotros lo conocemos, sino en un monstruo inspirado en un saltamontes con rasgos humanos, lo que se entendería como el primer prototipo de lo que después sería Kamen Rider Ichigo. Después de la era Showa, Kamen Rider tuvo realmente pues un tiempo en el que salió del aire por varios años, casi que durante todos los 90. Aquí fue donde incluso vino la infame adaptación de Saban, Masked Rider, que también les voy a dejar aquí arriba en los videos para que ustedes puedan verla. Pero luego, en el año 2000, ya cuando la era Showa se había terminado y empezó la era Heisei. Bueno, la era Heisei comenzó en 1989, una vez más, vean nuestro video de las eras de Tokusatsu, pues decidieron revivir a Kamen Rider como un proyecto pues por el cumpleaños del gran maestro Shotaro Ishinomori, quien creó las series, y después de eso pues la serie no se ha dejado de transmitir hasta el día de hoy. Vamos a dividir a la era Heisei en 2 partes y ya les voy a decir por qué. Comencemos con la primera parte de la era Heisei, desde el año 2000 hasta el 2009, lo que fue el gran regreso de Kamen Rider. La era Heisei comienza en el año 2000 con la serie Kamen Rider Kuga. En esta serie, el joven Yosuke Godai, conjuntamente con la policía científica, luchan en contra de los malvados Grongi, convirtiéndose en Kamen Rider Kuga después de ponerse un cinturón que fue encontrado en una tumba en una excavación arqueológica. Luego, en el año 2001, tendríamos a Kamen Rider Agito. En esta historia nos habla de Shuichi Tsugami,
que no sabe quién es y que no tiene ningún recuerdo de su vida anterior, pero por alguna razón puede transformarse en Kamen Rider Agito cuando las fuerzas del mal están a su alrededor. Estas fuerzas del mal se llaman Ungno y son responsables por asesinatos, los cuales nuestro héroe deberá detener. La serie continúa con Kamen Rider Ryuki del año 2002. 13 Advent Decks fueron creados por un misterioso hombre que le permitían a 13 personas convertirse en Kamen Riders. Sin embargo, la regla es que solo puede haber un Kamen Rider. Por consiguiente, los 13 Riders deberán matarse entre sí, dando inicio a la Guerra Rider, y solamente podrá sobrevivir uno. Aquel que sobreviva podrá cumplir su más grande deseo. Luego, en el año 2003, tenemos a Kamen Rider Phase. La corporación Smart Brain está utilizando la siguiente etapa de la evolución de la humanidad, los Orphenox, para destruir a los seres humanos. En este caso, los Rider Gears fueron creados para proteger al Orphenox King, quien puede salvar a los Orphenox. Sin embargo, uno de los Rider Gears fue robado. Y con esto, un joven misterioso se convierte en Kamen Rider Phase e intentará detener a los Orphenox. En el 2004 tenemos a Kamen Rider Blade, donde arqueólogos accidentalmente rompen el sello de los Undead y los liberan. Habiendo desarrollado el Rider System basado en una habilidad de la carta Joker para copiar a un Undead sellado, la organización Board equipa 2 jóvenes para convertirse en Kamen Rider y proteger a la humanidad de los Undead y volver a sellarlos para así garantizar la sobrevivencia de nuestra especie. Después, en el año 2005, vendría Kamen Rider Hibiki. En esta serie se desviaría un poco de la temática de Kamen Rider, pero nos narra la historia de un maestro y un alumno que deben aprender uno del otro mientras se enfrentan a varias criaturas monstruosas y a su vez, utilizando el poder de los instrumentos musicales y técnicas de artes marciales, deberán descubrir los verdaderos límites de su poder. En el año 2006 aparecería la serie por el 30 aniversario de Kamen Rider. Me refiero a Kamen Rider Kabuto. En esta serie nos muestran una tierra en la cual 7 años antes del primer capítulo, un meteorito había caído en la ciudad destruyendo gran parte de los edificios, matando a millones de personas, pero en el meteorito venían unos seres llamados Worms. Monstruos insectoides con la capacidad de adoptar la forma de cualquier ser humano que ellos quisieran. Su plan era reemplazar a toda la humanidad con Worms, por lo que una organización secreta llamada Sect decide desarrollar el Rider System y así poder enfrentar a los Worms. Esta serie nos presentará muchas intrigas, muchos misterios y sobre todo un grupo de protagonistas que deberán luchar no solamente por el mundo, sino por sus propias vidas. En el año 2007 aparecería Kamen Rider Den-O. En esta serie, Ryotaro Nogami se convierte en Kamen Rider Den-O cuando es poseído por los Imagines, seres que vienen del futuro para intentar cambiar la historia. Sin embargo, 4 de estos Imagines deciden rebelarse en contra de sus órdenes y por eso es que Ryotaro obtiene los poderes para convertirse en Kamen Rider Den-O y así viajar en el tiempo para evitar que la historia cambie y salvar el futuro. En el año 2008 tenemos a Kamen Rider Kiba, la cual nos cuenta 2 historias paralelas. La primera, la historia de Otoya Kurenai y su enfrentamiento contra los malvados Fangaiers, series basados en vampiros que intentan comerse a toda la humanidad. Mientras que 20 años después, su hijo Wataru se convierte en Kamen Rider Kiba y continúa luchando contra los Fangaiers. Cada cosa que hace el padre en el pasado afectaba a su hijo en el futuro. En esta historia nos hacen muchos dramas temporales, pero a su vez nos permiten ver la conexión entre las acciones de un padre y la vida de su hijo. Y finalmente, en el año 2009 aparecería
Kamen Rider Decade, la serie del aniversario de los 10 años de la era Heisei, la 10ª temporada de la era Heisei, en la cual nos narra la historia que 9 Kamen Riders nacieron en 9 mundos, pero ahora esos mundos están siendo atraídos unos a otros y están a punto de colisionar y destruirse. Para evitar que esto ocurra, en el 10º mundo ha nacido el Destructor de Mundos, Kamen Rider Decade, quien deberá viajar por los 9 mundos destruyendo a los Kamen Riders para así salvar todos los mundos. Sin embargo, su misión se complica cuando en lugar de destruir a los Kamen Riders, comienza a crear puentes entre los mundos y el futuro de todos los multiversos estará en juego. Como ustedes pueden ver, pues esta serie sí se renovó, tuvieron muchos conceptos que incluso los absorbieron, como ustedes pueden darse cuenta de otras series como Metal Hero, y realmente pues la serie se revigorizó, se acopló a los tiempos modernos y eso le permitió avanzar. Entonces, hasta el año 2009 que ustedes vimos con Kamen Rider Decade, pues se cumplieron 10 años de la era Heisei, y pues eso fue algo que a mucha gente le encantó. Y después de eso vino un cambio mucho más profundo, lo diría yo, pero creo que realmente pues merece la pena. Mucha gente dice que existe la era Neo Heisei. No existe la era Neo Heisei, porque no estamos hablando de cosas como programas de televisión, sino de eras históricas japonesas. Lo que sí existe, y este sí es un nombre que sí se ha dicho que es exclusivo para Kamen Rider, es Heisei Nigo, o sea, la segunda mitad de la era Heisei, que comienza pues desde el año 2010 hasta el 2018. Así es que vamos a comenzar con la segunda parte de la era Heisei. Aquí vienen mis series de Kamen Rider favoritas, no se lo pueden perder. La segunda mitad de la era Heisei comienza con Kamen Rider W en el año 2009. El detective Shotaro Hidari y el misterioso Philip deberán investigar el misterio de las Gaia Memories que están siendo distribuidas por la organización Museum y así convertir a las personas en monstruos llamados Dopantos, mientras también tratan de revelar el verdadero origen de Philip y su relación con la familia Sonosaki. En el año 2010 aparecería Kamen Rider Osu. Un misterioso monstruo llamado Ang logra resucitar conjuntamente con su tribu, los malvados Yumis. Sin embargo, él está en contra de sus otros compañeros y aunque solamente pudo revivir su brazo derecho, logra robar el cinturón del rey, Kamen Rider Osu, y varias Core Medals, que son monedas que tienen el poder de animales, y logra reclutar al joven Eiji Ino para convertirlo en Kamen Rider Osu y así hacer frente a los Geedos. En el año 2011 aparecería Kamen Rider Force. En esta serie, el joven Gentaro Kisaragi de la escuela secundaria Amanagawa deberá utilizar el poder de los Astro Switches y toda la tecnología espacial para detener a los malvados Zodiacs, que utilizan los Zodiac Switches y el poder de las constelaciones para crear caos en el mundo. En el año 2012 aparecería Kamen Rider Wizardo. En esta serie se descubre que la ciencia y la magia originalmente trabajaban juntas, pero que con el avance de la ciencia la magia fue olvidada. Sin embargo, en la época actual, un mago moderno puede convertir la esperanza en magia para enfrentar a los malvados Phantoms que quieren destruir al mundo y crear un nuevo universo donde existan únicamente monstruos. En el año 2013 aparecería Kamen Rider Gaimon. En esta serie, Kouta Kazurawa se transforma en Kamen Rider Gaimon después de haber obtenido el poder de unas misteriosas frutas provenientes del bosque de Helheim. Lo que originalmente empezaba como una especie de juego entre jóvenes y sus grupos de baile se convertiría en una trama muy oscura en donde el propio destino del planeta Tierra estaría en manos de un hombre y una mujer que deberán tomar el fruto prohibido. En el año 2014 aparecería Kamen Rider Drive. Kamen Rider Drive nos narra la historia de un valiente detective de policía
el cual se convierte en Kamen Rider Drive gracias a un cinturón el cual tiene la personalidad y la conciencia de un inventor llamado Cream Steinbelto. Nuestro héroe deberá luchar contra los Roimiudos que están tratando de hacer un Global Freezing, en el cual la Tierra se detendrá por completo y ellos podrán destruir a la humanidad. En el año 2015 aparecería Kamen Rider Gosto. En esta serie, el joven Takeru es asesinado en su cumpleaños número 18, sin embargo es revivido como fantasma y ahora tiene 99 días para juntar los icons de los héroes legendarios y así pedirles como deseo regresar a la vida. ¿Lo logrará? Solamente el tiempo lo dirá. Después vendría Kamen Rider Ex-Seido. En esta serie, un malvado virus de computadoras llamado el virus Boxster está infectando a los seres humanos. Para ello, un valiente y joven médico, que a su vez es un campeón de videojuegos llamado Emu, se convertirá en Kamen Rider Ex-Seido para salvarles la vida a sus pacientes, a su vez que desata todo el poder de los videojuegos. Luego, en el año 2017, vendría Kamen Rider Buildo. En esta serie se descubre que hace 10 años antes del primer capítulo ocurrió un horrible incidente en el cual un astronauta encuentra la caja de Pandora en Marte y cuando llegan a la Tierra la caja es abierta, lo cual crea un enorme muro llamado Skywall que divide a Japón en 3 países. En uno de estos países un joven inventor logra desarrollar el sistema Kamen Rider para hacer frente a los monstruos de Smash y a su vez tratará de salvar el mundo mientras descubre el misterio de la caja de Pandora, el Skywall y qué es lo que tiene que ver Marte con la Tierra. Y finalmente la era Heisei terminaría con Kamen Rider Zi-O. En esta serie, un joven que nació en el año 2000, en el inicio de la era Heisei para Kamen Rider, se convertirá en el dios y en el rey de todo, Oma Zi-O, y será un tirano malvado, por lo cual un grupo de valientes guerreros de la resistencia regresan al año 2018 para impedir que este joven se convierta en Oma Zi-O. Sin embargo, las circunstancias lo obligan a convertirse en Kamen Rider Zi-O. ¿Será capaz de impedir su propio destino de convertirse en un tirano? ¿O acaso podrá cambiar la historia y reclamar todos los poderes de Kamen Rider para él? Actualmente estamos en la era Reiwa. ¿Por qué estamos en la era Reiwa? Porque el emperador Heisei abdicó a su trono y pues el nuevo emperador asumió el mando de Japón, por lo que iniciamos una nueva era imperial japonesa, la era Reiwa. Como ustedes ven, todo esto de las eras no tiene mayor cosa que ver con los programas de televisión, sino con la situación política, económica y social de Japón. En este caso, pues, la era Reiwa comenzó en el año 2019 y pues hasta el día de hoy tenemos 2 series, pues porque apenas la era Reiwa va con 2 años de vida. Así es que vamos a ver cuáles son las series de la era Reiwa. La era Reiwa comienza con el primer Rider de esta era, Kamen Rider Zero One. En esta serie se ha desarrollado un nuevo tipo de androides llamados Humagear, que son básicamente robots con apariencia humana que sirven para muchas tareas. Sin embargo, el levantamiento de la inteligencia artificial también supone una gran amenaza para la humanidad, ya que un grupo de estos robots forman una organización llamada Metsubojin Raineto, con lo cual deciden destruir a la humanidad y hacer que los robots conquisten la Tierra. Para esto, el líder de la corporación que fabricó a los Humagears, el joven Hiden Aruto, gracias a un testamento de su abuelo, se convierte en Kamen Rider Zero One y él deberá salvar a nuestro mundo, a su vez que logra que los humanos y los Humagears puedan vivir en paz. Y en el año 2020 tenemos la serie actual Kamen Rider Saber, en la cual se dice que un misterioso libro fue el que creó el mundo, pero los guardianes del libro fueron fracturados por una traición y varias páginas de este libro se dispersaron alrededor del mundo.
Cada una de estas páginas tiene un poder espectacular y un valiente espadachín deberá convertirse en Kamen Rider Saber para reclamar todas las páginas del libro y así salvar al mundo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente pues me divertí mucho haciendo esto. Y sí, también voy a hacer con la historia de Metal Hero y con la historia de Ultraman. No se preocupen, vamos a estar haciendo esas cosas. Les recuerdo también, vayan a nuestro Instagram y denle mucho amor, que van a tener cosas súper chéveres. Todas nuestras redes sociales están en la descripción del video, ¿sí? Todos los enlaces que ustedes deben seguir están ya en la descripción del video, en la descripción de todos nuestros videos. Así que véanlos. Y pues espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo una amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.